Lo que se intenta a través de este bloque expositivo y con los materiales que se traen para exponer es explicar un poco lo que ha sido la evolución durante la prehistoria hasta llegar a la Edad Antigua en el territorio de Ribadesella. Se van a desarrollar también culturas de tipo local, siendo destacable en el territorio asturiano y muy cerca de la costa el desarrollo del llamado asturiense, que Vega del Sella, el prehistoriador insigne asturiano, identifica por primera vez en este territorio. Está asociado normalmente a restos de conchero, son restos de lapas, de vígaros, del consumo de estos grupos que aparecen cementados en las entradas de las cuevas, y un útil muy particular, el denominado pico asturiense, que parece una herramienta tosca, pero que está perfectamente diseñada precisamente para la recolección de esos moluscos en los roquedos intermareales. Son de destacar también la presencia de restos humanos correspondientes a enterramientos, la aparición en los yacimientos arqueológicos del material cerámico. La realidad es que las cerámicas procedentes de las cuevas riosellanas de cronología prehistórica son muy poco expresivas y pueden corresponder tanto a periodos neolíticos como a periodos posteriores, pero desde luego lo que están dando cuenta es ya de la presencia de estos grupos de productores de alimentos en este territorio. Un último elemento expositivo de este bloque es la recogida y exposición de un tesorillo de monedas de época romana. Este tesorillo apareció almacenado en el Museo Arqueológico y procede de la Cueva del Cierro, de las excavaciones que en esta cueva realizó el profesor Francisco Jordá. Se trata de 16 monedas antoninianos del siglo III. En todo caso, la presencia de un tesorillo romano en Ribadesella, junto con la presencia de restos arqueológicos significativos en la finca llamada El Forniello, donde también aparecieron algunas lápidas de cronología romana, lo que nos está dando cuenta es de la presencia de una actividad agrícola y probablemente también una actividad ganadera vinculada a núcleos de tipo rural, de explotación rural en época romana en este territorio en torno al siglo III y que alcanzarían con toda probabilidad también el siglo IV. Estas monedas son la primera vez que se exponen y a día de hoy pues su estudio todavía permanece inédito.